Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al pabellón municipal de Los Realejos. Yo soy el alcalde, Adolfo. Seguramente, bueno, pues algunos me conocerán, como hace poquito, pues seguramente algunos otros no. Pero de verdad que no quería dejar de estar aquí en esta mañana para acompañarles en esta actividad que se ha preparado desde el área de deportes y el área de igualdad de oportunidades y de personas con discapacidad, en el día en el que inauguramos un mes dedicado a la mujer. Hoy es 1 de marzo. Todos sabrán que el 8 de marzo pues, se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero en Los Realejos realizamos y lo celebramos durante todo el mes, y este año lo hacemos por todo lo alto, con un auténtico lujo, con un ejemplo de mujer joven, que es una lección de vida, de superación, a través de una disciplina que es el deporte. Nos acompaña en esta mañana, como ustedes bien saben, pues Sara Almagro, con un palmarés tremendo. Nos acompaña también su familia, está su padre y su madre aquí, que los acabo de saludar. Y desde luego que tenerla aquí en Los Realejos, y a su entrenador también, de verdad que es un auténtico lujo. Siempre hemos intentado contar las experiencias de la mujer a través de todas las disciplinas, pues a través de la cultura, a través de las tradiciones, a través de su actividad, por ejemplo, laboral o empresarial. Hemos tenido ejemplos de mujeres a lo largo de estos años que nos han hecho reflexionar en muchísimos ámbitos. También en el deporte, en años anteriores, pero de verdad, este año es un auténtico placer tenerla aquí, que ella pueda contarnos su experiencia, hacerla con ustedes, que si no tienen la misma edad que ella, seguramente tendrán un poquito menos. Ella tiene 22 años, pero les va a hablar con una cercanía que seguramente ustedes la van a comprender y a entender muchísimo mejor, ¿no? Yo no les voy a quitar mucho más tiempo. Darles las gracias a ustedes por venir, por compartir este ratito con nosotros aquí. Y nada, pues darles las gracias por haber aceptado la invitación tanto de la compañera Macarena como de José Benito, y muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia. Cuando pasamos por momentos complicados, siempre uno agradece también el tener el apoyo de personas cerca de ti que te echan una mano y que te ayudan a seguir adelante, ¿no? Ella ha pasado por una circunstancia bastante complicada y aquí está. Y además aquí está con excelencia y con medallas de oro colgadas al cuello. Eso significa y nos da a nosotros un ejemplo de que cualquier adversidad se puede superar en cualquiera de los ámbitos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Espero que disfrutes de Los Realejos como se merece. Ya le he dicho que tiene pendiente venir aquí a surfear a la playa del Socorro, que tenemos una playa magnífica para ello, y que espero que no sea la última vez de vernos aquí. Muchísima suerte, y a ustedes todos que aprovechen esta oportunidad de tener a esta joyita aquí con nosotros compartiendo esta mañana. Muchísimas gracias a todos y que lo disfruten. Gracias. Nos tiramos gran parte de nuestra vida planeando el futuro, que si quiero continuar con los estudios para luego hacer una carrera, tirar por una FP. Pero, ¿y qué pasa si un día el futuro con el que soñamos nos lo quita una enfermedad? Que nos hemos olvidado del presente, pero sobre todo nos hemos olvidado de vivir. Buenos días, me llamo Sara, tengo 22 años, soy estudiante y también deportista. Actualmente estudio Derecho por la Universidad de Málaga y, al igual que cualquier otro universitario, también tengo asignaturas pendientes de todos los cursos. Bueno, ya no,
ya no, ya de segundo me las he quitado. Soy deportista y bueno, por lo menos intento o hacer un poco de surf. Y voy a dividir mis 22 años en 2 etapas, a las que voy a llamar nacer y renacer. A los pocos días de nacer, mi madre me lleva a las típicas pruebas de bebé sano y lo primero que le dice la pediatra es: esta tiene un par, porque tengo un poquitín de personalidad y un poquitín de carácter. A la que no le gustaba vestirse de princesa porque prefería vestirse de Spiderman. A la que no le gustaba jugar con las muñecas porque prefería jugar al fútbol. La que prefería hacer judo en vez de hacer ballet. La que no seguía los cánones establecidos por esta sociedad y quien, a pesar de todo, nunca tiró la toalla. Porque para la familia Almagro Vallejo, tirar la toalla nunca es una opción. Desde muy chica he practicado todo tipo de deportes: body, surf, tenis, judo, atletismo, natación, crossfit, surf. Y mi sueño siempre había sido llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero por el estilo de vida que llevábamos de hacerlo todo en familia, ese sueño pasó a un cuarto plano. Nunca dejó de rondarme por la cabeza, pero los fines de semana era para estar en familia, los 4 juntos, y hacer cosas en familia. Así que ese sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos era incompatible con poder estar en paz, en familia. Pero tengo que decir una cosa, que gracias a ese tiempo que yo he pasado en familia, ha hecho que hoy sigamos más unidos que nunca. Porque para mí lo que de verdad importa es mi familia. El fútbol lo tuve que descartar, el judo lo tuve que dejar por problemas de espalda, el tenis, el entrenador consiguió aburrirme, y el surf y el crossfit, el surf lo hacía como hobby y el crossfit lo hacía para mantenerme en forma. Así que había aceptado que no podría dedicarme a un deporte. Y cuando llegué a bachillerato, me centré en sacar muy buenas notas para irme a estudiar el doble grado en Madrid de Derecho y Economía. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos de Málaga. Y mis padres me dijeron: Sara, si te vas a Madrid a estudiar, que sepas que te vas a tirar los 9 meses. No, eso no puede ser. Yo necesito estar en contacto con el agua. Ah, no, guapita, las cosas no funcionan así. Si te vas a Madrid, serán 9 meses allí. Así que nada, estoy estudiando Derecho en Málaga. Tened cuidado los que os queráis ir a estudiar fuera, porque cogen vuestro punto débil y os la lían pardísimo, como me han hecho a mí. Llega verano, había terminado bachillerato, hecho selectividad, había sacado una pedazo de nota, había entrado sin ningún tipo de problema en la carrera de Derecho y estaba disfrutando de mi tan merecido, gracias, de los 18, trabajando por las mañanas y pues lo típico que se hace los jóvenes en verano, pues quedar con los amigos, salir de fiesta, hacer ejercicio, surf, cuando las condiciones lo permitían, crossfit. Y el 22 de julio de 2018 comienzo a encontrarme muy mal. Dolores de cabeza, fiebre, vómitos. Y entonces mi madre decide llevarme al ambulatorio porque yo no paraba de vomitar. Allí me diagnostican una gastroenteritis y me mandan para casa con una medicación para que yo dejara de vomitar y más o menos pude pasar la noche. ¿Qué pasa? Que a la mañana siguiente me despierto incluso peor, con fiebre hasta de 41 y con un dolor terrible de barriga. Mi madre decide llevarme al hospital y menos mal que lo hace, porque si llega a tardar más de media hora, yo hoy no estaría aquí. Tengo que decir que mi madre no es una madre aprensiva y con nada que hemos tenido, ni a mi hermano ni a mí nos ha llevado al médico. Pero esto se le descuadraba un poco. Allí en el hospital me volvieron a diagnosticar una gastroenteritis y me mandaron para una sala de los dolores de barriga. Y ya no recuerdo nada más, simplemente
haber despertado en UCI. Lo que para mí fueron horas, en realidad fueron 10 días. Había estado en un coma inducido porque yo estaba sufriendo un shock multiorgánico y una septicemia, y todo ello provocado por una bacteria llamada meningitis meningocócica. Esas primeras 24 horas mi cuerpo estaba dejando de funcionar y a mis padres ese médico les dijo: no vayáis muy lejos porque en cualquier momento os tendréis que despedir de ella para siempre. Sufrí el shock multiorgánico, la parada de todos los órganos, entre 7 y 8 paradas cardíacas, y la septicemia es la respuesta inmunológica tan fuerte y tan agresiva que da el cuerpo para intentar combatir con una infección como la que yo tenía. No se sabe cómo, los médicos no lo entienden, ni nosotros tampoco, pero de repente empecé a remontar, poco a poco los órganos fueron comenzando a funcionar, y el 24 de julio de 2018 a las 5:55 reviví. Cuando yo despierto del coma, lo primero que hago es intentar moverme, pero las extremidades no me respondían. Total, que yo me miro y lo veo todo negro. Digo, bueno, pues será la típica postilla que te sale después de una herida. Si estamos en agosto, para septiembre estaré de chill con mis amigos, en la playa, surfeando con los colegas, pero ojalá hubiera sido una simple herida. La sangre había dejado de circular por las partes distales para centrarse en lo importante, el corazón y la cabeza. El 13 de agosto de ese mismo año me derivaron a otro hospital porque esas supuestas heridas tenían que ser tratadas en una unidad específica, la unidad de quemados. Y nada más llegar a ese hospital, el médico que me vio no paraba de pronunciar la palabra quirófano. Yo decía, ¿quirófano? ¿Qué significa todo esto? Nosotros no entendíamos nada. Y tengo que decir que cuando yo estuve en coma, tuve sueños. Mis padres ese día llegaron tarde porque a la vez de que yo salía para un hospital, mi abuela entraba por urgencias. Y tengo que decir que mi abuela a las 2 semanas falleció, cosa que yo vi en mis sueños. Entonces, cuando mis padres llegaron al hospital, el médico les dijo: tenemos que amputar de urgencia a la altura de los brazos, o sea, a la altura de los hombros y a la altura de las ingles. No había ningún tipo de prueba que verificase ni afirmase la necesidad de subir la amputación hasta esa altura. Así que, obviamente, mis padres se negaron. Y la frase que le dijo mi madre a ese médico fue: ¿vuestra intención es dejarla como la Venus de Milo? Mis padres solicitaron un montón de pruebas y gracias a eso, y a que se negaron, a día de hoy mis amputaciones son por debajo de los codos y por debajo de las rodillas. Lo que a la hora de la protetización es mucho más fácil porque tengo el efecto palanca y porque vieron en todas esas pruebas que no era necesario amputar a esa altura. Muchas veces nos creemos al 100% lo que dicen los médicos porque son médicos. No estoy juzgando, pero hay que tener en cuenta que lo que dijo ese médico, pues yo ahora mismo no podría llevar prótesis. Yo estuve 5 meses en el hospital y mi vida allí pues era una rutina. Para mí fueron los peores meses de mi vida. Yo entraba en quirófano 3 veces por semana a limpiar heridas, operaciones. 4 veces por semana durante 3 horas iba a diálisis porque los riñones seguían sin funcionar. La comida, por cierto, malísima del hospital, horrible. Y cuando
el 1 de diciembre de 2018 salgo del hospital, estoy sentada en una silla de ruedas, sin manos y sin pies, pesando 20 kilos menos, y ya os digo que no era por la falta de manos y pies, y mi vida dependiendo de una máquina de diálisis porque los riñones seguían sin funcionar. Ese último mes, noviembre, ya la cosa se estaba haciendo muy cuesta arriba, porque bueno, yo creo que todos lo hemos vivido con el tema de la cuarentena, eso de estar aislados, en casa, solos, sin contacto, pues yo eso lo tuve igual, pero sin poderme mover de la cama. Y claro, horrible. Y yo tenía dos deseos. Uno era tomarme un tinto de verano en un chiringuito y poder ver al atardecer. Y el otro, estar en casa por Navidad. Muchas veces nos pasamos el tiempo pensando en cosas lujosas, banales, complejas, pero se nos olvida que lo que de verdad nos hace disfrutar son las cosas sencillas. Volviendo al tema del hospital, cuando a mí mis padres me dicen que me tienen que amputar, se me vino el mundo encima. Porque ni una persona de 18, ni una de 50, pero tampoco una de 80, se puede imaginar que en algún momento se va a tener que despedir de sus manos y sus pies para siempre. Y yo también me hice todas esas preguntas de ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí con toda la gente mala que hay en el mundo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Si a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente sin recibir nada a cambio. Y un día, llorando, le dije a mi madre, mamá, es que yo no voy a ser nada en la vida, nadie me va a aceptar y voy a ser una inútil el resto de mi vida. Y entonces mi madre me miró a los ojos y me dijo, ¿era Stephen Hawking un inútil? Lo sentí como si me hubiesen tirado un jarro de agua fría. Y claro, pensé, si él pudo, ¿por qué yo no iba a poder? Y entonces me di cuenta que primero me tenía que aceptar yo para que los demás me aceptaran. Y entonces empecé a aceptar mi cuerpo tal y como era. Y tengo que decir que aquí surge una anécdota, que cuando yo, por ejemplo, iba a diálisis de mi cuarto hacia esa habitación, los celadores, que son los que te llevan en la camilla, me decían, Sara, abrígate porque en los pasillos hace frío. Y yo llevaba chorreando. Digo, ¿en los pasillos hace frío? En los pasillos no hace frío. En los pasillos hay mucha gente que cada vez que pasa una camilla, mira. Y yo dije, pues esto es lo que hay. Yo saco mis muñones y el que quiera ver, bien. Y el que le duela, pues no haber mirado. Entonces, yo hace poco, pues fui a Got Talent, donde tuve la suerte de coincidir con Risto Mejide, y él me definió con la palabra coraje, así que por todo ello mi lema es, perdí manos y pies, pero sé que con cabeza, coraje y corazón no existen los límites. Pero, y qué bonito queda decir que los límites no existen, ¿verdad? ¿A cuántos de vosotros os han dicho alguna vez, no hagas esto porque no lo vas a conseguir, mejor ni lo intentes porque tú tampoco sirves para esto? A lo largo de mi corta vida, esta frase me la han dicho un montón de veces, pero me lo he tomado como un reto. Subí a Madrid en enero de 2020 a ponerme las prótesis. Transcurrió 1 año y medio estando sentada en una silla de ruedas. Y durante ese tiempo yo no paré de hacer ejercicio. Todo ese CrossFit que yo había aprendido en los años anteriores lo había adaptado a mi nueva situación.
Es verdad que la musculatura, cuando te tiras 24/7 sentado en una silla de ruedas, como si no hicieras nada, pero algo se notaba. Total, que yo había estado hablando con amputados y me dijeron, Sara, esto es horrible. Vas a sentir un montón de dolor. Los primeros días no vas a poder andar, vas a tardar meses. Y claro, yo pues pensaba que iba a ser imposible. Y ese primer día, cuando me pone mi ortopeda las prótesis, me dice, hoy solo vamos a ponernos de pie, nada más. Porque llevas 1 año y medio sentada, puedes tener dolores, te puedes marear y una serie de cosas. Y yo le dije, vale. Pero en mi cabeza pensé, eso ya lo veremos. Y aquí os voy a enseñar el vídeo de los primeros pasos de ese primer día. Bueno, pues ese primer día anduve 8 veces la paralela y porque el ortopeda me dijo, Sara, ya has hecho suficiente, vamos a relajarnos un poquito, mañana será otro día. Y ahí sí que le dije, vale, sin pensar absolutamente nada. El tema de las manos, tengo que decir que el proceso fue bastante más complejo porque, bueno, las prótesis de manos son más, a nivel electrónico, pues son más difíciles, ¿no? Y desde que me amputan, yo sigo moviendo los dedos. Y os preguntaréis, bueno, Sara, ¿cómo vas a mover los dedos si no tienes mano? Porque al final, una cosa es que te quiten la mano, que es la representación, pero los impulsos nerviosos, los tendones, las conexiones, siguen ahí simplemente hasta donde te han amputado. Entonces, yo seguí moviendo los dedos. Mis padres tuvieron la suerte de asistir a la feria ortoprotésica en Madrid y dieron con estas prótesis. Porque las que cubría la Seguridad Social en Andalucía en aquel momento eran súper arcaicas y desfasadas en cuanto a tecnología, y dieron también con la fisioterapeuta que posteriormente sería la que me llevaría. Y dijo, mira, aparte de seguir moviendo los dedos, tenéis que hacer que deje de tomar la pastilla del miembro fantasma. Esa pastilla lo que hace es que te inhibe todos esos nervios para que pues no tengas dolores. No sé si verdaderamente sirve esa pastilla, porque conozco amputados que aun habiéndola tomado tienen dolores. Y esos dolores, pues al principio surgió una anécdota. Cuando me amputan, mis padres me dicen, bueno, Sara, ¿qué sientes? Y digo, pues que me pica el pie. Y mi madre se pone a rascar y digo, mamá, ¿qué haces? Si ahí no hay nada. Ah, vale. Y a día de hoy, pues tengo dolores del miembro fantasma, me duelen los juanetes, me duele la muñeca, el dedo pulgar. Y en mi caso, todos esos dolores de miembro fantasma que tengo son antiguas lesiones pues, del fútbol y del tenis. Yo he visto que hay 2 tipos de dolores de miembro fantasma. El que lo nota dónde estaría ese dolor, imaginaros, si me duele el dedo pulgar, pues me duele aquí, que eso me parece una auténtica maravilla, porque tú dices, tu muñón llega hasta aquí, pero te duele aquí. Yo soy esa persona que le duele pues donde estaría la conexión del dedo pulgar y donde termina mi muñón. Hay gente que no puede dormir por las noches por los dolores tan heavy que le dan el miembro fantasma. Yo no, por suerte, no me ha tocado esa parte. Y entonces, ese año y medio que yo me tiro durante todos los días, 10 minutos, 3 veces al día, moviendo los dedos, hace que yo en menos de una semana me pasase todos los niveles que hay para las prótesis, lo que normalmente la gente tarda meses. Total, que claro,
Me paso todos los niveles y digo, ¡buah! ¡Qué guay!, ¿no? Ahora vamos a abrir un caramelo. Ahora vamos a poner una tuerca al tornillo. No sé, la verdad, en qué momento se me ocurre esto. Y me vengo tan arriba que digo, y ahora vamos a abrir esa botella. Y me dice la fisio, bueno, Sara, esto es muy complicado, yo no perdería el tiempo en hacer este tipo de cosas, puedes pedir ayuda. Y entonces le volví a decir, vale. Y en mi cabeza pensé, eso ya lo veremos. Total, que ella se puso a hablar con mi madre y yo me puse a intentar abrir la botella. Y en menos de 10 minutos conseguí abrir la botella. Total, que dije, aquí la tengo, abierta. Y dice, a ver, ¿me lo puedes enseñar? Y este es el vídeo. ¿Lo veis bien? Total, que yo le hice eso y la mujer cogió lo típico que se hace lo de la cremallera en la boca y me dice, nunca más te voy a decir que no puedes. Tengo que decir que yo no soy nada fuera de lo normal. Soy una persona súper cabezota y competitiva conmigo mismo, a la que le flipan los retos. Y tanto lo que me dijo uno como lo que me dijo otra, me lo tomé como un reto más. Por eso yo sé que suena cliché, atópico, el decir que el único límite es el que te pongas tú y está en tu cabeza. Okay. En UCI hubo un médico que me dijo que los riñones tardarían 3-4 días en funcionar. Los días fueron pasando en UCI y los riñones seguían sin funcionar. Y eso es algo que yo sigo sin entender a día de hoy, cómo la gente sigue diciendo lo que el otro quiere escuchar. ¿Por qué no, en vez de dar falsas expectativas, no se entra en el tema? Fueron pasando los días, los meses y la máquina de diálisis se convirtió en mi salvadora. Para quienes no lo sepáis, cuando se tiene un fallo renal es un fallo de los 2 riñones, porque con un riñón se puede vivir perfectamente. Esa máquina de diálisis hace la función de riñones, filtra la sangre y te quita ese exceso de líquido, ya que si tienes un fallo renal no eres capaz de orinar. Total, que pasan los meses y empieza a sonar la palabra trasplante. Y yo dije, no, yo no me quiero trasplantar, porque mi abuela, años anteriores, por otra razón, tuvo un fallo renal por una negligencia médica y gracias a que mi padre movió cielo y tierra, ella se pudo trasplantar. Yo tenía 11 años y a los pocos días de ser trasplantada me viene y me dice, Sara, yo estoy harta, yo voy a dejar de tomar las pastillas y todas las obligaciones que supone ser trasplantada de riñón. Claro, con 11 años no entiendes nada, piensas que estar trasplantada frente a estar en diálisis es lo mejor del mundo. Yo todavía no sabía lo que era una cosa y otra y dije, no, yo no me pienso trasplantar, porque si mi abuela lo ha pasado fatal, yo no voy a pasar por ese proceso. Y mis padres me dijeron, vale, y aparentemente entendieron mi postura y dejaron que yo me diera la hostia yo sola. Vivo en la Costa del Sol, donde las temperaturas llegan a casi 40 grados. ¿Qué pasa? Que aquellos que tienen un fallo renal tienen un límite de ingesta de líquido. Es decir, yo solo podía beber al día 500 mililitros, más las restricciones de comida por el fósforo y el potasio. Total, que imaginaros, en 40 grados solo poder hidratarte con medio litro, que es prácticamente como esa botella. Es un auténtico infierno. Total,
que les dije a mis padres, mamá, papá, yo quiero trasplantarme, yo no puedo más, necesito ya. Total, que los dos se rieron y me dijeron, ya sabíamos que llegarías a esta conclusión tarde o temprano, por eso desde el principio lo hemos estado moviendo todo. Tengo que decir que aquí mi padre desde el principio sabía que él iba a ser el que me donase su riñón. Mi madre ya me había parido, pues ahora le tocaba a mi padre. Da igual si había un poco más de compatibilidad con mi madre que con mi padre, que él sabía que él iba a ser. Y como por suerte se vio que era mi padre, pues no había ningún tipo de problema. Total, que como es un trasplante en vivo, es una cirugía programada. El 6 de noviembre de 2019 tuvo lugar ese trasplante. Primero te hacen una diálisis para que entres, entendedme, limpitos. Y lo que me dijeron fue, en teoría, esta es tu última diálisis. Y a día de hoy, toquemos madera, ha sido la última. Nada más entrar en quirófano, bueno, lo típico, te abren, no sé qué, me empiezan a conectar y esto es anécdota. Empiezo a hacer un chorrito como los niños chicos en el cambiador, pues yo exactamente igual. Desde el primer momento empecé a orinar, todo ha ido de maravilla. Y bueno, pues estábamos en habitaciones separadas porque sobre todo las primeras horas es cuando mayor índice de rechazo hay y te aíslan. Entonces cuando mi padre se pudo levantar, porque él estaba en la habitación de enfrente, yo ahí no tenía prótesis, se acercó y yo lo único que pude decirle es gracias. Porque no existen palabras para agradecer ese acto de amor que tuvo conmigo. Y al final es una segunda vida, una segunda oportunidad. Y desde entonces la parte de salud física comenzó a mejorar y por ende también la salud mental. No sé si lo sabíais, pero yo, por ejemplo, tengo a día de hoy una medicación que será para el resto de mi vida. Es decir, que si yo dejo de tomar esa pastilla, yo tendré o podré tener un rechazo de riñón. Tengo que decir que yo entiendo que todos tenemos problemas, todos tenemos miedos y yo hubo un momento en mi vida que empecé a decir, tengo miedo que alguno de mi familia pase por lo que yo he pasado. Tengo miedo a no ser apta para poder trasplantarme. Tengo miedo, pero al final todos tenemos miedos. Hay que aprender a convivir con ese miedo, no dejar que nos dominen. Hay que superarlos y transformarlos en algo positivo. Y tengo que decir que sí, al principio la medicación es muy alta para que no rechaces ese órgano, sobre todo también cuando se es joven. Bueno, aquí me había dicho uno que ya no era joven, con 23 años, pero bueno, yo discrepo con él. Total, que hay una parte que no se dice, pero es la psicológica. Si tú a nivel psicológico has aceptado ese trasplante, por mucho que la compatibilidad no sea a lo mejor del 100%, es fundamental. Rodearse de buena gente. No sé si a algunos ha pasado que alguna vez vuestros padres os han dicho, a mí ese amigo tuyo no me gusta, no me trae buenas vibras, no me cae bien, no me gusta la juntera que tienes. Y siempre pensamos, ¿y tú qué sabrás? No tienes ni idea. Pero si lo dicen es por algo, no es porque pretendan jodernos la vida. Es porque verdaderamente nos quieren y porque desde la perspectiva de un padre se ven cosas que nosotros, los que estamos dentro, no la vemos. Yo tengo la suerte que cuando me sucedió esto, la gran mayoría de mis amigos de los 4 colegios que he estado vinieron al hospital a verme. Con algunos el ir a un hospital era imposible, pero ahí estuvieron, incluso vinieron varias veces. Por eso yo me siento en deuda con mis amigos. Y por otro lado, también tengo que decir que sí, yo también me he equivocado con ciertas amistades
Y es duro, ¿no? Porque con 18 años, de repente, darte cuenta que gente que tenías a lo mejor en un pedestal, a día de hoy para mí están en el subsuelo, es muy duro. Entonces, hay que escuchar más a nuestros padres. Y tengo que decir que, bueno, yo soy más de la música de los 80 y de los 90, tanto en inglés como en castellano. No me gusta nada el reggaetón, podría decir casi que lo odio. Pero este verano me dio por el rap en castellano, porque yo solía escuchar pues, a Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, toda esa gente, y me dio por el rap en castellano. Total, que estaba escuchándolo y me salta una canción de Fernando Costa que se llama Ya no. Y había un verso que decía: pero en otoño se ve quién es hoja y quién es rama. Esto define que en las buenas están todos, pero en las malas solo algunos. Y llegamos a la parte de surf. Yo empecé a surfear, con 5 años empecé con el bodyboard porque mi madre hacía, nada profesional, simplemente como hobby, y nunca nos permitió meternos en la orilla, siempre en el fondo. Y claro, cuando tú eres una renacuaja de 6 años y ves una ola de 1 metro así, pues es muy grande. Y un día, paseando por la playa, yo tenía 13 años, había un poco de olas y había gente que estaba en el intento de surfear. Total, que yo le dije a mi madre: mamá, yo también quiero. Y mi hermano, es pequeñito, tiene 3 años de diferencia conmigo, y dice: yo también, yo también. Y entonces coge mi madre y nos dice: bueno, pues guapito, vosotros tenéis dinero ahorrado, os compráis la tabla. Y así lo hicimos. Empezamos a surfear, nada de clases, autodidactas, YouTube. Y bueno, pues por lo menos nos poníamos de pie y sabíamos disfrutar. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me sucede todo esto, mis padres, yo estando en la cama del hospital, me dicen: Sara, te puedes dedicar a un deporte. Y yo dije: ¿qué? Toda la vida diciendo que yo no podía por el tema de la incompatibilidad entre el estilo de vida que llevábamos con el deporte, y ahora se me pone en bandeja. Total, que me puse un poco nerviosa diciendo: ¿y ahora qué deporte hago? El primer deporte que se me vino a la cabeza fue el fútbol. Y mi padre me dice: Sara, el fútbol no. Yo creo que ahí viene un poco el de decirme el no, porque a él no le gusta el fútbol, pero luego más tarde vi haciendo un chute que casi se me sale la prótesis, y entonces dije: vale, entiendo ya por qué dijo que no. Y en un primer momento pues iba a ser el triatlón. Mi padre tiene un amigo que está metido en el mundo del triatlón y total, que me hicieron de la Federación Andaluza de Triatlón, tengo el carnet, tengo la equipación, pero yo no he hecho triatlón en mi vida, ni lo hice. Me abro redes sociales porque yo antes de esta situación no tenía, y se pone en contacto conmigo un chico que surfeaba en la misma playa que yo y me dice: yo voy a hacer que tú vuelvas a surfear. Y yo dije: a este hombre se le ha ido la cabeza. Si yo soy manca y coja, ¿cómo pretende que yo surfee? Eso es imposible. Y dice: tú déjalo en mis manos, tú ahora ponte bien. Y yo dije: bueno, pues vale, se lo dejaré en sus manos, yo me pondré bien, pero a mí no me entraba en la cabeza. Total, que primero tenía que ser trasplantada de riñón para poder entrar al agua, porque yo tenía aquí un catéter que no se podía mojar, y en agosto de 2020 empezamos a hacer las primeras tomas de contacto con mi padre en el agua. Yo a día de hoy nado los 4 estilos, gracias a mi padre. Es verdad que el esfuerzo es otro porque no tengo la pala de remada, yo nado sin prótesis, me meto en el agua sin prótesis, y una vez que ya sabía nadar, hablamos con este hombre y me puse en la piscina, simplemente a remar. Bueno, y me dice a las 10 sesiones: ¿ya estás preparada para meterte en el agua? Y dije: ¿qué? No, yo todavía no estoy preparada. Y además todavía me queda una reamputación, todavía no es el momento. Que sí. Total, que al final, yo me negué desde el primer momento a entrar. Mi madre estaba un poco harta de mí, de esa negatividad, y habló con su hermana e hizo que yo cambiara el chip y quisiera entrar. El volver a surfear, aunque fuese
en otra posición. Al final el contacto con el mar, la velocidad y la felicidad de volver a entrar con tus colegas en otra situación distinta, para mí no había cambiado nada, simplemente la posición en la que yo surfeaba. Total, que él me dice, bueno, Sara, ten en cuenta que yo no quiero competir, simplemente como hobby. Y dije, vale. Total, que él había tenido un contacto para que fuese mi patrocinador y en la 10ª sesión dentro del mar me dijo, tú sé que a corto plazo quieres seguir surfeando, pero ¿cuál es tu sueño? Y digo, pues me encantaría ir a unos Juegos Paralímpicos, a ver si para 2024 podemos. ¿Qué pasa? Que el surf adaptado todavía no es deporte paralímpico y a finales de este año nos dicen si entramos o no para las de 2028 en Los Ángeles. Total, que me dice, vale, vale, y la conversación se queda ahí. A los pocos días me llama ese entrenador y me dice, Sara, te van a patrocinar hasta 2024. Y dije, ¡buah, qué guay! Y empezamos a competir. La primera competición fue en Galicia. Yo sé que aquí, no sé si alguno de vosotros hacéis surf, body. Bueno, tengo que decir que las medidas aquí son distintas a península. Eran 2,5 metros peninsulares, lo que aquí pues, a lo mejor es la cuarta, ¿no? Y claro, meterte llevando solo un mes surfeando en surf adaptado en olas de 2,5 metros, allí en Galicia, en ese enclave y habiendo quedado subcampeona por encima del que es actualmente campeón de Europa, fue una locura. Directamente de ese campeonato pasaron unos entrenamientos y fuimos al Campeonato de España. Allí me proclamé campeona de España de mi categoría y la selección se percató de mí y me convocaron para ir al Mundial a California en 2021. Una pasada. Surfear allí en California, cuna del surf. Yo dije, ¡buah, esto es una auténtica maravilla! Fui pasando las mangas y llegué a la final. 2 australianas, la inglesa y la españolita del Mediterráneo. Quedé a falta de 40 segundos, yo iba toda la manga en primera posición y una de las australianas coge simplemente una ola más grande que la mía y me arrebata el oro. Pero aún así, esa plata a mí me sabe a oro. ¿Por qué? Primero, por todo el esfuerzo y donde yo había llegado. Y segundo, porque justo hacía 3 años que yo había salido del hospital sentada en una silla de ruedas, sin manos y sin pies, pesando 20 kilos menos y mi vida dependiendo de una máquina de diálisis. Y 3 años más tarde estaba montada con mis 4 prótesis, trasplantada de riñón y surfeando por California y haciendo un deporte con el que jamás hubiera soñado llegar tan lejos. Tengo que decir que en ese mundial en concreto me sentí muy valorada y apoyada por el equipo, pero os he contado la parte buena, la parte bonita, pero yo ahí tuve un problema bastante grande con el que era mi entrenador. Él no pertenecía a la selección española de surf adaptado y tengo que decir que en el mundo de la alta competición los entrenadores suelen transmitir esa frustración a los deportistas y esto es algo no que me han contado, sino que lo he vivido de cerca. Total, que sí, yo estaba pasando las mangas, segunda, tercera, pero claro, él me decía, es que no estás surfeando como sabes, es que estás haciendo una estrategia de... Y claro, yo decía, no puede ser. Y hubo un problema en una de las mangas, hay un juego un poco sucio por parte de Brasil, yo provoco una interferencia y una interferencia significa que te quitan una de las puntuaciones. Total, que yo pensé, ni de coña entro ya en la final, aquí se acaba el mundial y cuando llego al coche
Me hincho a llorar porque digo, hasta luego el sueño californiano, y recibo la llamada del que era mi entrenador. Y me empiezo a machacar, a machacar, a machacar y digo, tío, no has dicho nada positivo, yo cuelgo. Le digo, mira, no podemos seguir la conversación. Y cuando llegué a casa de California, llamo a mi madre y estuvimos durante hora y media, yo llorando muchísimo, como una magdalena, y le dije, mamá, mira, yo no voy a entrar en la final y también voy a dejar el surf para siempre. Al final mi madre consiguió que como mínimo entrara en la final y que ya en España veríamos si dejaba o no el surf. Quedé subcampeona, me llevé la plata y estaba absolutamente ese año todo el equipo en el pier, en la zona de los espigones del muelle, viéndome. Y cuando yo salí, vino todo el equipo a apoyarme, incluso la gente de comunicación y audiovisuales vinieron a darme la enhorabuena por el espectáculo que había dado y yo me sentí muy valorada por mi equipo. Y claro, cuando yo llegué a España dije, no estoy entendiendo muy bien lo que está haciendo este entrenador conmigo. Así que terminé los exámenes y dije, se acabó. No podemos seguir trabajando juntos y como consecuencia de eso, ese patrocinador me dijo, nosotros también hemos terminado contigo. Entonces me quedé sin patrocinador y sin entrenador. Y podéis decir, bueno, Sara, si eres campeona de España en ese momento y subcampeona del mundo, los patrocinadores te llueven. No. Aquí hablamos mucho de igualdad, inclusión, pero luego los hechos, yo tengo que decir que son bastante escasos, por lo menos lo que yo he sentido. Y bueno, pues se lo digo al seleccionador, ha pasado esto, yo solo se lo digo al seleccionador y de repente me llama un compañero con el que, bueno, yo no tengo tanta relación y me dice, oye, que me he enterado que te has quedado sin entrenador. Y dije, bueno, vale, sí. Te voy a dar el contacto de tal persona. Y dije, bueno, venga, vale. Yo lo había visto, lo conocía incluso antes de esta situación porque lo había visto surfear, aunque él no lo sabía. Y bueno, pues tengo que decir que desde entonces empezamos a surfear, empezamos a competir. Y hay una cosa que cuando yo voy a las distintas competiciones, siempre por el norte de Península, la zona de Galicia, País Vasco, oye, ¿y tú dónde sueles surfear? Me digo, en el Mediterráneo. Y claro, ya se empiezan a reír de mí, ¿cómo va a ser en el Mediterráneo si ahí no hay olas? ¿Qué estás diciendo? Así que tengo que decir que con muchísimo orgullo y siendo surfista del Mediterráneo, soy campeona de España 2 veces consecutivos, plata y bronce del mundo de mi categoría, aun siendo surfista del Mediterráneo. Y entonces, después de tener esa mala experiencia con ese entrenador, conocí a Javi y al final la diferencia es brutal. Yo venía de pasarlo muy mal por toda la situación que yo había vivido con mi historia y yo no necesitaba que nadie me pusiera a prueba ni a nivel psicológico ni a nivel físico porque yo creo que yo ya había demostrado lo suficiente de decir, es que los límites te he demostrado que no tengo. Y el antiguo entrenador siempre tenía la costumbre de la crítica destructiva. Yo nunca salía contenta de los entrenamientos, siempre salía súper cabreada diciendo que yo no servía para ese deporte. Y bueno, la primera toma de contacto con Javi fue brutal. Empezamos a competir también con mi hermano. Somos el Banana Team por una canción que tenemos. Y bueno, pues ahora os va a contar Javi un poco qué supone trabajar conmigo. Pues bueno, yo soy Javi Donoso, tengo 23 años y os vengo a contar un poco sobre mi historia con Sara. Entonces, bueno, también soy el dueño de una escuela de surf allí en Málaga que se llama Dreiso Surf Club. Y nada, me llega una llamada hace un año que me dice, oye, Sara se ha quedado sin
sin entrenador y quiere probar contigo. Os pongo un poco sobre el contexto y es que nosotros ya nos conocíamos de antes porque vivimos en el mismo sitio, nos seguíamos más o menos en redes, tenemos amigos en común y yo había visto que ella ya había sido campeona de España y segunda del mundo. Y yo, un entrenador de 2 años de experiencia y sin experiencia previa en lo que era surf adaptado. Entonces, bueno, empecé a estudiar un poco cómo surfeaba Sara con los vídeos que ella había hecho, que tenía yo, y nada, vi que ella iba tumbada. No sé si vosotros surfeáis o no. ¿Alguien hace body? Por allí. ¿Alguien hace surf? Veniros para abajo. Uno de surf y uno de body. Bueno, mientras tanto, vamos a darle un aplauso a los voluntarios. Y os voy contando un poco también, si escucháis, os voy contando un poco mientras vienen, que bueno, había que adaptar la clase, obviamente, y estaba estudiando cómo hacerlo, pero como veis aquí, la diferencia es clara, ¿vale? Entonces, ahora ellos os van a enseñar un poquito cómo es surfear y hacer body. Y os explicaré cómo llegamos a lo que es su surfing, ¿vale? Esto para ponerle entretenimiento. ¿Vienen o no vienen? Ahí están. Otro aplauso, otro aplauso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo te llamas? Diego. Enrique. Vale, encantado. ¿Quién hace Hola. surf? ¿Quién hace body? Ahí, Sara. ¿Un beso, no? Vale, surf. Surf. Vente por aquí. Body, ¿no? Quiero que empieces tú, más o menos, que me hagas una demostración de cómo se surfea normalmente. Desde cuando te pones de pie hasta ya levantado y poquito más. Una puesta en pie. Sí, acuéstate, acuéstate. Entonces vendría la ola, ¿no? Viene y arriba. Ahí va, ¿vale? Quédate en esa posición. Bueno, pues un poquito relajado. Y ahora tú quiero que más o menos expliques cómo se hace body. De derecha mismo. Bueno, de izquierda. Sí, tírate. Tírate. Más o menos, para que ellos lo vean, simplemente la posición. ¿Cómo sería la posición? La tabla en esquina, por un lado, y el cuerpo recto y mirando la ola. Vale. Y las aletas arriba. Ok, como veis, uno va tumbado, agarrado de brazos, y otro va de pie y mueve con los pies. En el caso de body, mueves con los brazos y un poco con la cadera, ¿no? Vale. Y en surf, mueves con los pies solamente, ¿no? Vale, pues, ¿cómo creéis que podemos llegar al surfing que ella tiene? Pero ella, al no tener prótesis, no puede utilizar ni las manos ni los pies. ¿Qué me dices? Ni idea. ¿Cómo lo ves? No sé, con el torso. Vale.
Entonces, al no poderse de pie y al no tener la ayuda de las manos, utilizamos lo que sería una mezcla de las dos modalidades, que es una tabla de surf que te aporta las quillas para poder moverte, ¿vale? Y un poco el movimiento del torso que te da el body. Entonces sería una mezcla de las dos, ¿vale? Entonces, esto era simplemente para que le enseñara y hacerlo más dinámico cómo llegamos a esa modalidad de surfing, que es el surf adaptado en Prone 2, que se llama. Así que muchas gracias, chicos. Encantado. Gracias. Y bueno, por seguir un poquito la experiencia con Sara, pues me llega la llamada. ¿Qué tal, Sara? Ya nos conocemos un poco, ¿no? Y bueno, ellos querían probar con varios entrenadores y ver cuál les gustaba más. ¿Qué pasó? Entonces, ahí en ese punto tengo la suerte de que fui el primero, creo, ¿no? Entonces, hacemos la primera sesión, ya adaptamos la sesión a su modalidad. Sara surfeó de locos, mi personalidad alegre y que me gusta dar un feedback siempre positivo, combinó perfectamente con tu seriedad, aunque se ría, es un poco dura en el agua, y con su profesionalidad. Entonces dimos otra sesión, otra más, y al final combinamos perfectamente como equipo. Decidimos formar equipo, aunque en algunas otras competiciones le ayudan también otros entrenadores, pero formamos equipo conmigo como principal entrenador y empezamos a tener un objetivo claro, que es ser el número 1 en todo lo que nos venga. ¿Y cómo se consigue eso? Pues a mí me gusta, y bueno, como ella ya ha dicho, esa metodología de machacar al alumno, de hacerle sufrir para dar su máximo posible, no es lo que más me gusta. A nosotros lo que más nos funciona pues fue hacer pequeños objetivos antes de entrar al agua, que os puede servir para todo lo que os propongáis, estudiar, entrenar otro deporte, pequeños objetivos antes de entrar al agua y siempre un feedback directo durante toda la sesión, cómo te ha ido la ola, en qué puedes mejorar, pero sin el machaque. Y con ese puñito, después de cada sesión, que te alegra el día, ¿no? Y nada, como siempre digo, en toda sesión, sea buena o mala, siempre se saca algo. Entonces, todo eso lo podéis aplicar también en vuestra vida. Así que nada, os dejo seguir con Sara y os quiero a todo el mundo surfeando. No sé para ti. Y bueno, pues mis metas finales, obviamente terminar la carrera, porque aunque esté en cuarto, pues me ha gustado tanto, me está gustando tanto que le voy a echar un par de años más, seguir compitiendo y ojalá a finales de este año nos digan que el surf adaptado entra como deporte paralímpico y ojalá tener la marca para poder ir a unas Paralimpiadas, seguir dando charlas y conferencias. Y hay una cosa súper importante, no olvidarme de vivir. Y ahora tengo que deciros una cosa, que yo no quiero que ahora cuando vayáis a casa le contéis a vuestros familiares, parejas, amigos, ¡buah!
Es que he estado en la charla de Sara y me ha demostrado que la vida es maravillosa, estupenda. Mentira, la vida no es maravillosa. La vida es una auténtica mierda. Porque si la vida fuera maravillosa, no existiría la hambruna, la pobreza, las desigualdades o enfermedades que te arrebatasen la vida de tus familiares o de tus amigos, o que te dejaran manca y coja. Que la vida sea maravillosa depende de ti y de tu actitud. Por eso para mí pone yo puedo. Muchas gracias. Y bueno, ya yo he terminado. A mí ahora es la parte que más me gusta, las preguntas que os puedan surgir, que me imagino, o espero que sean muchas. Así que nada, preguntar lo que queráis, estoy a vuestra disposición. Ahí tenéis un micro que por ahí irá rondando, no sé si alguien tiene una pregunta, venga, por allí. Que podéis hacerlo tanto para mí como para Javi. Hola, buenas. Buenas. Mi pregunta era, ¿cómo es estar en coma? Pues es estar dormida al final, no te enteras de nada porque incluso tienes sueños. En mi caso tuve algunos sueños súper raros y otros pues premonitorios como el caso de mi abuela. Pero es que es estar dormida, no te puedo decir más. No se siente nada, yo no sabía. Eso que sale en las películas, que cuando sufre el paro cardíaco, ya te... No, eso yo no lo sentí ni nada por el estilo. Muchas gracias. Nada, a ti. Levante la mano que soy miope, por favor. Dale, Irán. Hola. Buenas. Es que quería preguntar, con las prótesis que tienes en la mano, ¿cómo haces para moverla, sabes? O sea, lo de los dedos. Pues mira, yo tengo 8 sensores externos a lo largo del muñón, ¿no? Entonces, esos sensores captan esos impulsos nerviosos que yo seguí trabajando después de mis amputaciones. Y yo tengo una aplicación en el móvil que sirve para programar. Entonces, yo cojo una postura, imaginaros que es esta. Y me dicen, tienes que cerrar la mano. Entonces, yo muevo exactamente igual que vosotros, cerrando la mano. Simplemente que, pues, con una prótesis. Y abro. La única diferencia que yo hago, que vosotros no podéis hacer ni de coña, es el 360. O el exorcismo, dependiendo de cómo lo queráis llamar. Y bueno, ya, hombre, este es mi movimiento favorito, por ejemplo, ¿sabe? Que... Hola, buenos días. Buenos días, yo a ti te conozco. Sí, tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Venga. Primero para ti, Sara. Un poco así, saber qué conclusión sacaste de la ola de Martianes el otro día cuando te estabas bañando. ¿Te gustó? A mí me gustó muchísimo. Es verdad que yo al surfear tumbada y no gustarme las adaptaciones en mi tabla, estoy en contra. Mi madre, Sara, ponte unas amarraderas. Lo que pasa es que no me gusta porque imaginaros, ¿no? Meter los muñones ahí y de repente viene la ola, porque con la espuma de aquí a mí me tira de la tabla, imaginaros la lavadora. Entonces yo estoy muy en contra. Es verdad que esa ola, para mí, la energía era bastante fuerte, pero en tamaño era un poco normalito. Chiquitito. Vale, me fijé que llevas una tabla ecológica, ¿me equivoco? Sí, una tabla es plástico Colmena. reciclado. Vale. Y creo que llevabas chaleco, no recuerdo bien. Ahí ¿Sueles llevaba llevar chaleco. Es un chaleco de impacto por el tema del riñón, porque no puedo sufrir golpes. Ajá. Pero gracias a Javi, la segunda vez creo que entramos juntos, se me olvidó ponerme el chaleco y como el mar estaba bastante chico,
dije, bueno, vamos a probarlo sin chaleco. Y gracias a él pues me he quitado el chaleco y me gusta muchísimo más surfear sin chaleco y con casco. ¿Qué pasa? Que cuando voy a una playa que no conozco, veo gente que cuando viene la ola tira la tabla, aprecio mi vida. Entonces prefiero ponerme casco y chaleco. Vale. Tengo muchas más, pero voy a pasar a Javi. Javi, ¿qué tal? Dime, ¿qué tal? ¿Ya encontraste la playa donde fuiste a surfear que habían unos tubos épicos? Oye, estaba grande eso, ¿eh? Estaban con towing el otro día. Esa era la playa. Vale. No sé cuál es, pero es allí en medio, bajando para Icod. Vale. Bueno, algo más técnico. Como entrenador dice que llevas 2 años, simple y llanamente, tienes una escuela de surf y esta es la primera vez que estás dando a un surf adaptado. ¿Qué consejo darías a un entrenador de surf en esta situación, no? ¿Para surf adaptado Sí. te refieres? Vale, pues el consejo es principalmente confiar en el surfero, ¿vale? Porque nosotros somos el entrenador, ella es la que va a surfear y si te dice que sabe, depende cómo te lo diga también, pero se nota, si sabe, sabe. Y confianza plena en el surfero, lo único, prestar más atención, no puede ayudarle a coger la ola y quedarte hablando. Siempre puedes estar hablando, pero el ojillo siempre lo tienes que estar teniendo en ella. Y poquito más confianza, sobre todo, es lo principal. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias a ti. Hola. Hola. Quería preguntarte de cómo tú te sostienes en la tabla. Buena pregunta. Ni yo sé hacerlo. Es muy complicado porque al final, como he dicho, ¿no? Si viene una espuma muy heavy como las de aquí, a mí me tira de la tabla, entonces a veces el truco está que cuando sé que me voy a caer, agarrarme a la tabla. Y a veces sale, otras veces no sale, pero normalmente yo soy en la que en mi categoría más se cae porque no tengo ningún tipo de adaptación. Y otra pregunta, ¿cómo, por decir así, nadas al nadar, sino, por ejemplo... Pues al final es lo mismo que cuando tienes manos y pies, simplemente que el esfuerzo es mayor, ¿no? Porque al final el brazo, digamos que es más corto y es como si vosotros nadaseis con los puños cerrados. No vais a ¿cómo se dice? A avanzar prácticamente nada, ¿no? Lo que a lo mejor para él pueden suponer 4 brazadas, para mí son 8 o más. Entonces el esfuerzo físico es bastante. Y así como anécdota, cabe contar que al principio, cuando estaba aprendiendo a nadar con mi padre, me dijo, venga Sara, ahora vamos a mover solo piernas, ¿no? Y cuando yo pataleaba, nadaba hacia atrás. No sé por qué, la explicación técnica, física y todo eso, pero no puedo nadar solo con las piernas, tengo que utilizar sobre todo la brazada. y una cosa de aquí del grupo, dice que si después nos podemos hacer una foto en grupo. Claro, hombre, las que queráis. Muchas gracias. Buenas, yo te quería preguntar qué sentiste al volver a surfear tu primera ola. Pues es una sensación de alegría brutal porque vuelves a sentir la velocidad. Yo llevaba prácticamente 2 años sin meterme al agua y yo lo pasé genial, pero el entrenador de ese momento lo pasó bastante mal porque era la primera vez que tocaba a una persona con discapacidad sin manos y sin pies. Y hubo un momento que él me dijo, tira hacia la izquierda. Y yo decidí tirar hacia la derecha y claro,
Él se fue a la izquierda y yo fui a la derecha. Todo el mundo me estaba buscando a la izquierda y yo estaba remontando tan tranquila por la zona de la izquierda, encima había corriente. Y de repente empieza a gritar, Sara, Sara, ¿dónde estás? Sara, ¿dónde estás? Le digo, estoy aquí. Entonces creo que lo pasó muchísimo peor él que yo. Yo estaba disfrutando porque la ola era muy chica, la ola era una cosa así. Gracias. Nada, a ti. Hola. Buenas. Bueno, teníamos una duda que era que ¿cuánto te costaron las prótesis? Las prótesis cuestan las manos 85.000 euros cada uno y los pies 11.500 cada uno. Y tengo que decir que para mi gusto no creo que cuesten tanto. O sea, no puede ser que una prótesis que cueste 85.000 euros falle todos los meses. Eso a nivel de frustración no os podéis imaginar lo que supone el tener que volver a depender porque las prótesis están fallando continuamente, el que haciendo un examen las prótesis dejen de funcionar. Incluso ha sucedido que estaba dando problemas la batería y yo estaba comiendo en un restaurante y la prótesis se le quedó sin batería y yo el tenedor en la mano. Al final ese tenedor me lo llevé a casa. Ahora cabe como anécdota, ¿no? Pero en ese momento, cuando tú te llevas el tenedor y pareces como Chucky con el cuchillo, pues se pasa bastante regular. Ah, bueno, y otra cosa que no os he dicho. Estas prótesis, las manos pesan 1,5 kilos cada uno y los pies 2,5 kilos. Al principio solo duraba con las prótesis 3 horas. A día de hoy, después de todo ese ejercicio que he hecho y lo fuerte que estoy, obviamente, puedo durar más de 12 horas con las prótesis. Pero sí es verdad que si yo, por ejemplo, me tiro en la universidad todo el día con las prótesis, yo luego la siestecita me la tengo que echar porque acabo agotada. Hola. Hola. Por aquí, por el grupo, estamos hablando que si puedes tus padres comentarnos cómo le ha afectado a mi padre. Adaptarse sí. Toca. La culpable es de allí una chica de gafas, rubia. La pregunta era que cómo nos ha afectado a nosotros. Pero no sé si va con el tema del riñón, ¿puede ser? Por ¿Cómo, todo. cómo? Por todo. Todo. Lo que ha supuesto para ti toda esta situación. A ver, ¿se puede decir algún taco? Pues esto es una putada. No hay otra forma de definirlo. Es una putada. Nadie está preparado para algo así. Sobre todo porque sucede tan rápido que no hay manera de que dé tiempo a prepararse algo tan extremadamente duro. ¿Qué es lo que posiblemente hace cambiar el chip? Que cuando decidimos que había que decirle, mejor nosotros que los médicos, porque sin desmerecer a nadie, pero todos sabemos cómo dicen muchas veces los médicos las cosas. Entonces se lo dijimos nosotros y en ese momento, cuando ya le habíamos dicho la operación a la que se enfrentaba, yo terminé diciéndole, Sara, te garantizo que te vamos a conseguir entre mamá y yo una vida al menos como la que tenías antes. Yo como no soy político, yo tengo que cumplir mis compromisos. Eso se lo he dicho a toda la alta plana de la Junta, o sea que no me lo estoy inventando aquí. Era un compromiso y había que conseguirlo. Entonces, ese momento en el que te cambian las cosas, te cambia una inercia. No te puedes venir abajo. Es imposible que te puedas venir abajo porque tienes un compromiso. Y hubo una vez un amigo mío, que coincide que es párroco,
y me dijo: Ismael, no tienes derecho a venirte abajo. Y lleva toda la razón. Porque la labor de un padre es por y para los hijos. Lo que decía Sara antes, cuando vuestros padres os digan, es que puede ser que esto sí, esto no, lo estamos diciendo por algo. Y, bueno, pensarlo, que estamos ahí por y para vosotros. Muchas gracias. Déjame que vaya adelante. Buenos días, Sara. Buenas. Bueno, lo nuestro no es una pregunta, es reconocerte y felicitarte por todo lo que estás haciendo. No vemos ahí a una víctima, vemos a una mujer empoderada, con un discurso empoderado, y te damos la enhorabuena por permitirnos escucharlo. Y yo como madre también a tus padres, porque sé que ahí han tenido mucho que ver, de no convertirte en una víctima, sino en una guerrera y en una mujer empoderada. Entonces, todas las mujeres te damos las gracias. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa, y es que el sentirme una víctima nunca lo he pretendido, ni nunca me ha gustado eso cuando he ido por la calle y he dicho a alguien, no, pobrecita, o es que no sé qué. Hay una frase que me quedó clavada a fuego. Una vez que yo estaba surfeando, antes de esta situación, a una persona se le había roto la tabla y partida en dos, o sea, brutal. Y entonces estaba súper enfadado, no sé qué, no sé cuánto, y dice, esto va a la basura, no sé cuánto. Y le dice el colega, pero tío, no la tira a la basura, eso es un trofeo, no sé qué. ¿No te da pena? Y entonces le dijo, pena, la madre del... Entonces, bueno, pues esa frase a día de hoy la llevo bastante clavada. Y yo, empoderada, bueno, sin más. Hola, ¿te sabes poner las prótesis sola o te tienen que ayudar? Pues mira, te cuento, las prótesis de pie me las puedo poner yo perfectamente sola. Es verdad que lo hago con los muñones porque las prótesis de mano, al no tener eso de carne, la piel, es muy complicado y me las podría romper, sobre todo esta parte del liner que hace de calcetín. Y las prótesis de mano necesito ayuda para ponérmelas. En Instagram podréis ver tanto vídeos poniéndome las prótesis de pie como las de mano. Así que ya sabéis. ¿Ya? Bueno, hay que dar un aplauso a Irán porque ha estado paseándose por ahí, pasando el micrófono. Un aplauso para él. ¿Alguna vez se te ha roto una prótesis? Pues mira, tengo que decirte que las prótesis de pie no se han roto, pero las prótesis de mano cada 2 por 3 está fallando. A lo mejor, qué sé yo, el dedo pulgar, por ejemplo, se me rompió porque tuve la maravillosa idea de montarme en un columpio y claro, en el momento que yo me vi tan confiada de decir, buah, voy a coger velocidad, no sé qué, cerré la prótesis y se ve que no están preparadas, son unas prótesis súper frágiles y bueno, pues se partió uno de los tornillos de la mano derecha. Sí. Por allí, allí a la derecha. Hola, buenos días. Buenas. ¿Has tenido alguna ayuda de alguna institución para pagarte las prótesis o ha tenido que ser...? La buena gente. La buena gente, porque en aquel momento no se permitía la cofinanciación. Eso significa que si la Seguridad Social, pongamos que da una cantidad, vamos a poner 15.000 euros y estas prótesis cuestan 85.000 euros, nosotros no podíamos poner la diferencia más lo que diera la Seguridad Social. O lo cogías o te quedabas sin nada. Y bueno, pues gracias a toda esa gente ha hecho que yo tenga esta prótesis, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y sobre todo ha sido mi padre el que ha luchado por
la modificación y la actualización del catálogo ortoprotésico y a día de hoy se ha mejorado y en Andalucía, gracias a mi padre, pues se ha conseguido una orden por la que casos especiales clínicos como el mío, 4x4, puedan optar a estas prótesis. ¿Las prótesis te han supuesto algún problema para tus estudios? Pues mira, tengo que decirte que a la hora de escribir es súper complejo porque como yo no tengo torsión de muñeca, simplemente tengo el 360, ya sabéis que para escribir se necesita como mover la muñeca hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces yo a la hora de escribir he aprendido a escribir lo mínimo porque 1,5 kg durante 2 horas te jode muchísimo el hombro y yo a día de hoy los exámenes los hago orales o a ordenador, dependiendo si es tipo test. Y poco más te puedo decir. También cojo apuntes en clase con el ordenador. Nada. Ahí tiene el micro. Ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Acabamos de oír a tu padre contar su experiencia. ¿Y tu madre cómo lo vivió? ¿Mamá? Lo siento, lo siento. Un aplauso. Esto es una putada. Yo no tenía nada preparado. ¿Cómo lo he vivido yo? Yo lo he vivido con mucha rabia y he sabido enfocar esa rabia que tenía a que le sucediera eso a Sara para buscar la fuerza para sacarla del agujero a ella, a su padre y a su hermano. Porque Sara también tiene un hermano de 19 años que cuando nosotros estábamos en el hospital, él estaba en casa, me llamaba y me decía, mamá, ¿a qué hora llegas a casa? Y yo cuando llegaba a las 9 de la noche, con 14 años, ya me tenía la cena preparada. Un pollo asado al horno, con patata, un guiso. O sea, él se metía en internet y se ponía a buscar las recetas y ahí teníamos la cena, por lo menos para poner su parte. Él también es un apoyo para nosotros. Ha sido la cabeza tranquila, es serena, que nos ha ayudado y nos ha guiado también. Entonces, la situación ha sido muy dura, muy fea, pero he sabido coger y meter lo que se llama el humor negro, que esas pequeñas risas tontas que tienes ahí en ese momento te ayuda a aliviar la situación. Entonces, por ejemplo, cuando Sara estaba en el hospital y no se podía mover, es que era como una momia, yo me decía, mamá, tengo ganas de un zumo. Digo, bueno, voy para comprártelo, pero no te muevas de ahí, ¿no? Entonces, claro, la gente se me quedaba mirando como diciendo, qué mala leche, si no se puede mover. Y bueno, pues había también, dentro de lo que era cirugía plástica, había montones de gente ahí con vendas y bueno, unas situaciones muy feas. Y un día cogí y tuve la brillante idea de sugerir de montar una carrera. Eso hubiera sido, bueno, se hubiera parecido ahí una carrera de momias corriendo por los pasillos. Y estuvimos entreteniéndonos, organizándola, la cual nunca se hizo porque los médicos no nos dejaron. Pero bueno, es buscar el momento para aliviar esa situación riéndote un poco. Y yo creo que entre la risa y la rabia que tenía es lo que me ha ayudado a estar aquí con vosotros ahora mismo. Gracias. Por ahí. Hola. Buenas. Tengo una pregunta. Ya que dijiste que te gustaba nadar con tus en plan, amigos y tal, ¿cómo tus amigos reaccionaron a lo que te pasó? Pues, a ver, al final la gran mayoría de amigos que tengo, los que no me defraudaron, los conozco desde los 3 años, ¿no? Y yo la semana que viene hago 20 años de amistad. Al principio hay muchos que no se lo podían creer porque yo era una persona muy sana, a nivel de salud física y salud mental estaba súper bien, y cuando de repente algunos se enteraron que yo estaba ingresada y a punto de morir, muchos lo pasaron muy mal y algunos incluso no se lo creyeron. Tuvieron que llamar a mi madre y hay un amigo que lo conocí en el tercer colegio que estuve
que le llamó preguntando si yo verdaderamente había muerto, y gracias a ese chaval mi madre creó un grupo de difusión y todos los días ponía un mensaje diciendo cómo había sido, bueno, el diagnóstico, ¿no? Cómo me encontraba, si estaba sonriendo, qué tal estaba todo. Y gracias a eso, pues el apoyo de cada vez que venía mi madre en las visitas, Sara, te seguimos apoyando, lo valorada que me sentía, es decir, jolín, mis amigos, gente que no conozco, familiares, fue una auténtica maravilla, ¿no? Y hubo una vez que se hizo el Somos, ¿cómo era? El Deportes Tu Ola en Marbella, un fin de semana solo del deporte, ¿no? Claro, ahí yo empezaba a salir en medios de prensa, tal y cual. Mis padres me decían, se está liando una. Y yo decía, estos son andaluces, están exagerando un montón. La primera vez que yo salí al centro comercial, eso fue, la gente me reconocía por la calle, se ponían a hablar como si me conocieran de toda la vida. Yo, una persona súper tímida, yo decía, ¿esto qué es? Mis padres no exageraban para nada y fue una locura lo que se vivió. Te ha gustado preguntar a ti, ¿eh? Te estoy hablando a ti. Sí. ¿Emocionalmente estuviste bien después de todo lo que te pasó? ¿Te refieres a si he tenido algún tratamiento psicológico? Sí. Bueno, aquí tengo que contaros que al principio, yo estando en UCI sin saber que me iban a tener que amputar manos y pies, mis padres me pusieron una psiquiatra. Yo decía, no sé a cuento de qué viene una psiquiatra, no lo entendía, pero me dijeron que me iba a ayudar. Esa psiquiatra vino 2 días y entró con su libretita y me empezó a preguntar qué serie te gusta, qué te gusta comer. Y yo decía, ¿cómo pretende esta mujer ayudarme? Entonces, como siguió haciendo eso durante 2 días, yo le dije, mira, esto se ha acabado, a mí no me estás aportando nada. Entonces la eché y ya no quise saber nada más de ella. Y yo durante el hospital, por todo ese miedo, esa soledad, tuve un episodio de vómitos. Vomitaba unas 20 veces al día y me pusieron otra psicóloga. A mí desde el principio no me gustó. Mis padres me dijeron que sí, que me iba a ayudar, no sé qué. Al final se dieron cuenta que esa psicóloga no era tan buena como ellos pensaban. Y al salir del hospital estuvimos buscando otra psicóloga porque yo seguía vomitando. ¿Y qué pasa? Que esa psicóloga pues había sufrido la pérdida de un hijo debido a un cáncer. Entonces, claro, cuando nos sentábamos a hablar, yo no le contaba mis problemas. Ella me contaba lo mal que estaba. Esa persona ya no estaba de baja y se suponía que estaba bien como para poder tratar a otros pacientes. Y yo le dije a mi madre, mamá, es que a mí esto no me está sirviendo. Estamos pagando a una persona para que ella me cuente los problemas que tiene, ¿no? No sé si es un modo de relativizar, pero a mí no me ayudaba. Y luego, la última persona que me ayudó o intentó ayudarme fue con el tema de las respiraciones para los vómitos, ¿no? En cuanto yo sentía que tenía ganas de vomitar, empezaba a respirar y es verdad que me fue bastante bien porque se me redujeron, pero me empezó a meter el mundo del chakra y todo ese tipo de cosas y yo dije, no, ese tema a mí no es mi rollo. Y tengo que decir que la parte psicológica se la han llevado mis padres, ellos han sido pilar fundamental, el hablar con mis amigos, que estén ahí apoyándome, mi hermano, y también el hablar con otros amputados, porque al final, con todo mi respeto a los psicólogos, es que Airam es psicólogo. Al final hay que vivir de cerca qué es una amputación, lo que se siente, ¿no? Entonces, un amputado sabe a la perfección lo que tú has sentido y todo lo que yo le contaba a otro amputado, sabían lo que yo sentía y ellos lo habían sentido de la misma manera. Entonces, a mí hasta la fecha ningún personal de la salud mental me ha podido ayudar. Eso no quiere decir que esté en contra de ellos. ¿Piensas que quizás has llegado a tanto por lo que te pasó o si no te hubiera pasado hubieras llegado igual? Perdón, ¿puedes repetir? Que si piensas que has llegado a tanto quizás por lo que te pasó, hubieras llegado igual si no te hubiera pasado. No, ni de coño hubiese llegado yo a esto. Porque yo en clase soy la típica
que no pregunta, que le da vergüenza exponer, que le da miedo preguntar por miedo a hacer el ridículo. Yo soy una persona súper tímida e introvertida. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay una serie de cosas que hasta que no nos ponen a prueba no tenemos por qué demostrarlas. Entonces yo creo que es algo que yo tenía dentro y que poco a poco he tenido que sacar a la luz. Pero es verdad que yo he sido siempre una persona que ha ido en contracorriente de lo establecido. Si la gente tiraba por ahí, yo decía, yo no estoy de acuerdo, yo voy a tirar por aquí. Ah, Sara, estás loca, no sé qué. Vale, y yo seguía mi camino. ¿Qué pasa? Que ahora con esta situación lo que más me choca es que yo sigo mi camino y ahora soy el ejemplo de esas personas que me dijeron que yo estaba loca. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que pasar por una enfermedad, quedarte sin manos y sin pies para ser el ejemplo de alguien. No sé. Hola. Buenas. Mi pregunta es que con todo el tiempo que estuviste en el hospital, ¿los estudios se retrasaron? Sí, yo estaba el verano de 2018 lo pasé en el hospital y en septiembre fue cuando empezó el tema más trágico, el tema de las amputaciones, ¿no? Entonces yo no estaba en mis cabales de poder empezar a estudiar. Yo llegué, tengo que decir que después de 3 meses fuera del hospital, mis padres me dijeron, guapita, no te puedes tirar el resto del día o el resto de tu vida sentada en el sofá viendo la vida pasar, viendo series, tú tienes que empezar a estudiar. Y posiblemente muchos digáis, ¡buah! Jolín, qué estrictos tus padres, pero al final eso te ayuda a pensar en otra cosa y en no pensar en lo que pudo ser y no fue. Es verdad que yo me inscribí a 4 asignaturas, las más tochas o de las más tochas que hay, sobre todo en primero, y no me saqué ni una, no tenía ni la cabeza, yo estaba yendo a diálisis, que me dejaba cao, a nivel físico me agotaba con nada. Entonces, obviamente, yo no me podía sacar ninguna asignatura porque tampoco iba a clase y imaginaros que de repente empiezan a hablar de la Constitución y tú no entiendes nada. Pero al final eso me ayudó muchísimo y, bueno, voy poco a poco porque al final, aparte de estudiar, también hago surf, entrenamientos, competiciones y doy charlas. Entonces, bueno, al final me voy poco a poco lo que hay. Pero tengo que decir una cosa, yo me he dado cuenta que al final... sí, te sacas una carrera y si te has olvidado de vivir lo que yo decía al principio de la charla, ¿qué? Has terminado la carrera y bien por ti, tienes un título más como el resto de gente. Pero creo que al final, aparte de ir a la universidad, también hay que disfrutar un poco de la vida sin locura, pero el saber que todos los días has hecho algo y que nunca te arrepientas de no haber hecho nada. Lo primero, hola. Buenas. Y gracias por contarnos todo esto. Me parece muy inspirador porque yo pasé una situación parecida y yo te quería preguntar, porque esto me ha pasado a mí, que si tus padres se han vuelto muy sobreprotectores con ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, porque a mí me ha pasado y quería ver si era lo mismo. Pues te cuento, mi madre fue la que en el hospital se quedaba conmigo, entonces, claro, ella ha vivido desde el primer momento las situaciones de ayuda que yo he necesitado. Entonces, es como que en casa desde siempre mi padre ha sido un poco más protector que mi madre y mi madre ha sido un poco más de dejarnos a nuestra ancha. ¿Qué pasa? Que eso al final hace un equilibrio. Entonces, con esta situación... el equilibrio ha seguido y también hay que tener en cuenta que la madurez que se tiene con 18 frente a con 7, por ejemplo, si te pasa esta situación, tú tienes la capacidad de decir, o por lo menos yo tenía la capacidad de decir, no necesito ayuda, no quiero que me ayudes. Simplemente cuando yo te pido ayuda, yo te la voy a pedir, la quiero, pero si no la necesito, no me la tienes por qué dar, las cosas no han cambiado, sigo teniendo mi boca. Es verdad que yo... pues desde chica, el yo puedo, siempre, yo sola también. Hay veces que a lo mejor estoy sudando la gota gorda y por tal de no tragarme el orgullo, pues se pasa regular, ¿no? Pero estoy poco a poco aprendiendo a pedir ayuda
E incluso cuando hay situaciones que sé que puedo hacerlo, el decir, venga, vamos a cortar tiempo, pido ayuda. Pero ya, por ejemplo, mi padre es verdad que lo va llevando poco a poco mejor y no me da tanta ayuda. ¿Ya? Pues muchísimas gracias a todos, espero que lo hayáis disfrutado y el que se quiera hacer una foto puede bajar. ¿Cómo es para bajar?